Carlos, quiero preguntarte por esto y por cómo está afectando a Donald Trump. Se habla de incluso división en el movimiento MAGA. Hemos visto a Francia, a Canadá, a Reino Unido hablando ya de reconocer el Estado palestino en septiembre. Parece que a Trump también empieza a pasarle factura. Sí, lo comentábamos hace un par de días, el hecho de que yo decía, cuando salió lo de Reino Unido, la declaración de Reino Unido, ya había sucedido, ya había pasado la declaración de Francia. Yo decía que íbamos a ver poco a poco cómo más y más países, más y más estados iban a irse sumando a esta iniciativa de reconocer a Palestina como un estado, que por cierto es el único requisito que le falta para ser considerado un país, un estado, el hecho del reconocimiento internacional. Que este no se ha dado. Obviamente Estados Unidos, o quisiera yo traducirlo, más bien el señor Trump se opone completamente a esto. ¿Por qué? Porque pues Israel se opone a ello. Entonces, acordémonos de esta gran cercanía y esta gran alianza que hay entre Israel y Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esto está provocando la división en la agenda internacional. En este sentido, bueno, pues como país en el mundo te tienes que pronunciar, estás a favor, estás en contra de que Palestina sea reconocido como Estado. Esto es interesante, es súper interesante. A mí me llama mucho la atención cómo el señor Trump reacciona cuando Canadá hace la declaración, cuando el primer ministro canadiense dice que Canadá va a apoyar la iniciativa y va a reconocer a Palestina como un Estado. La respuesta del señor Trump es obviamente muy molesto y dice que va a ser muy difícil negociar un tratado comercial con Canadá cuando Canadá tiene estas posturas. Pero ¿cómo no reaccionó Trump igual con el Reino Unido? ¿Cómo cuando el Reino Unido hace la declaración, Trump no reacciona de esta manera? Yo honestamente creo que el señor Trump tiene un problema muy serio porque pone en la misma sartén, pone todas sus problemáticas internas de Estados Unidos y todas las problemáticas externas de su agenda internacional. Y cuando revuelve este guiso en una sola cazuela, pues obviamente lo que va a quedar va a estar muy, muy distante de lo que todos quisiéramos ver. La agenda interna en Estados Unidos está presionando a Trump. Recordemos que vienen pronto las midterms, las elecciones de medio término, y si bien es cierto que el señor Trump está acostumbrado a hacer lo que le plazca, lo que a él le dé la gana, también es cierto que los republicanos no están muy contentos con la pérdida de imagen del señor Trump. Es decir, a los republicanos, mientras el señor Trump siga siendo una persona querida en Estados Unidos y que lo sigan apoyando la población, los republicanos están contentos, sin importar cuáles son las determinaciones que toma el señor Trump. Pero por otro lado, cuando esta imagen del señor Trump empieza a deteriorarse, empieza a generar críticas en contra de la postura del gobierno, pues a los republicanos les preocupa, sobre todo porque en Estados Unidos sí acostumbra a la gente reclamarle a sus líderes políticos en las urnas. Entonces, si se ven amenazadas las posiciones de los republicanos en las urnas para las próximas elecciones, estoy más que seguro que los republicanos le van a estirar la rienda al señor Trump y lo van a hacer que cambie en algunas posturas que está tomando, principalmente la postura con la situación de Israel en la franja de Gaza. Y también llevarlo al terreno de Israel. La pregunta es, lo que estamos viendo con respecto a la política de Israel, ¿es realmente la política del Estado o es la política de Netanyahu? Porque pareciera que igual que en Estados Unidos son dos cosas muy diferentes. Es decir, ni el señor Trump opera pensando en qué es lo que le conviene a Estados Unidos,
ni el señor Netanyahu opera pensando qué es lo que le conviene a Israel. Ambos líderes piensan en qué es lo que les conviene a ellos mismos. Y su política de Estado está diseñada en ese sentido. Entonces, el señor Netanyahu de alguna manera lo ha dicho implícitamente, explícitamente. El señor Netanyahu va a consolidar la presencia del Estado de Israel en la conformación política y geográfica que él quiere. Es decir, va a aprovechar esta situación para consolidarse en la Franja de Gaza en las dimensiones y con las divisiones que él considere pertinentes. Esto pues operaría en contra del reconocimiento de Palestina. Yo lo he comentado en otras ocasiones. Es un conflicto que es desigual. Es decir, por un lado tienes a un Estado, Israel, y por el otro lado del conflicto, ¿a quién tienes? Pues tienes a un territorio, población, no sé cómo le quieran llamar, porque Palestina no es un Estado. Entonces, queremos empezar a hablar de una situación que sea, vamos a llamarlo en términos de equidad. Lo primero que tendríamos que hacer es pensar en Palestina como un Estado. Y entonces sí, entre el Estado de Israel y el Estado palestino podríamos entonces estar hablando de negociaciones y de ver cómo va a quedar conformado todo lo de la Franja de Gaza. Mientras tanto, este asunto sigue en manos y en el capricho de las personas que lo dirigen, y el problema es que la parte humanitaria sí está siendo muy grave, muy, muy grave, y esto creo que pues deberíamos de detenernos al momento. La opinión internacional debería de detenerse y decir, a ver, luego platicamos si quieren de divisiones geopolíticas y todo lo que quieran. Vamos primero a ver la parte de la crisis humanitaria que está siendo muy, muy grave en esta región. Bueno, pues una crisis humanitaria gravísima, desde luego, la que se está viviendo en Gaza, cada vez más visible en los medios de comunicación. Hemos visto un giro, como comentábamos antes, en Francia, en Reino Unido, en Canadá. Se habla incluso de que Alemania puede ser el siguiente en dar el paso, José Luis, porque este cambio en Europa, hasta hace poco estaban respaldando a Netanyahu. Bueno, pero porque también ha cambiado un poco el punto de vista. Una cuestión es inicialmente un poco la visión que tenían anti-Hamás, ¿no? La eliminación de un movimiento político que, con una instrumentalización de la violencia que le ha llevado a ser considerado un movimiento terrorista, y otra cuestión es que, pasado ese tiempo, se ha visto claramente que los intereses no iban por el desmantelamiento y el aniquilamiento de Hamás, sino sencillamente por la eliminación de la comunidad palestina de la Franja de Gaza para otro tipo de proyectos, y con los intereses, bueno, pues en las bolsas de gas natural situadas un poco en el Mediterráneo, muy cerca de la costa de la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, claro, eso ya es una operación de limpieza étnica, pues, es un antecedente meramente a un tipo de genocidio, y te visualiza ya de una manera transparente que el objetivo no era la eliminación de Hamás, sino la eliminación de la comunidad palestina, y estamos hablando de más de 2 millones de habitantes de esa zona, cuando la militancia de Hamás, pues bueno, estaría entre los 30 o los 40.000 miembros, ¿no? Aunque tuvieran un apoyo hegemónico y mayoritario un poco en la zona, ¿no? Entonces, con además ese desperdicio en vidas humanas, ¿no? Llegando ya pues a superado las 50.000 vidas, principalmente civiles, y especialmente ya los últimos casos en los cuales ya la resistencia de tipo militar pues ya carece de valor, casi ya no existe, la eliminación cada día de 80-90 personas siendo eliminados como objetivos cuando van a ir a recoger la comida, el agua, ¿no? Que eso ya parece, bueno, casi un divertimento de tiro al plato y eliminación de las personas casi sencillamente por hobby, por matar personas de una manera, bueno, pues podemos decir de entretenimiento para los soldados del Sahel, ¿no? Entonces, claro, eso ya los países europeos no pueden apoyarlo, es demasiado visible el encarnizamiento, los crímenes de guerra que se están desarrollando, y está
están tirándose ya en diversas direcciones. El único problema es que, claro, el reconocimiento del Estado palestino aquí se encuentra con dos graves, podemos decir, problemas. Por un lado, el propio de los palestinos. ¿A quién le das? A Hamás, está claro, lo ha dicho bien el gobierno canadiense, no pensamos darlo a Hamás. ¿A quién se lo vas a dar? ¿A la OLP? Una OLP que hasta los palestinos rehuyen de ella por los graves casos de corrupción que tuvieron en la época de la administración autonómica y la carencia absoluta de un liderazgo desde el fallecimiento de Yasser Arafat. O sea que tienes ahí una caja de grillos en la cual, bueno, pues se necesita restaurar una jerarquía, unos cuadros, un liderazgo político que en este momento no existe y que está en manos del mundo más radical, y contra más matanzas desarrolle Israel, más radicalizado va a estar ese campo. Y tengamos en cuenta que jamás no son los más radicales, son hasta cierto punto los más tibios de ese mundo radical, y que podrían ser incluso superados por la yihad islámica y por otros grupos que todavía están más extremistas un poco en ese aspecto. Por otro lado, el gobierno de Israel ya ha respondido. La semana pasada el Knesset aprobó que la Cisjordania, igual que pasó con Jerusalén Oriental, igual que pasó en los altos del Golán, ellos los anexionarían al Estado de Israel como estados, como provincias Judea y Samaria propiamente integradas en ese Estado nacional que formaría Israel. O sea que ya no sería solo el tema de la Franja de Gaza, sino que en la Cisjordania para el futuro la mayoría parlamentaria ha votado por, en definitiva, la asimilación de la Cisjordania, con lo que se provocaría una oleada masiva de expulsión de toda la comunidad palestina de la Cisjordania, que no está metida en este conflicto y que se verían abocados a huir hacia Jordania, desestabilizando uno de los pocos estados árabes que quedan estables un poco en la zona. O sea que las medidas que está desarrollando Netanyahu, como vemos, van en plan de bola de nieve, busca el apoyo de Estados Unidos y puede provocar una tensión que lo que estamos viendo ahora pues parece un juego de niños con lo que puede provocar, y por tanto hay que tener en cuenta todo esto que están desarrollando a nivel político para ver la reacción que están teniendo los palestinos en esta situación, abocados claramente a un extremismo, y por tanto los países europeos intentando buscar la varita mágica que pueda pacificar algo que desde luego en la región es casi imposible, porque todo el mundo está con los tambores de guerra. Bueno, pues pendientes de la catástrofe que se sigue viviendo en Gaza, mirando también a la posición de Estados Unidos. En Europa parece que empieza a quedar cada vez más claro. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Carlos, Abud, José Luis, placer contar con vuestro análisis. Muchas gracias. Muy buena tarde. Sergio.